Buenas, pues vengo hoy con mi compañera Luisa Fernanda Mejía y pues mi nombre es Juan Camilo Navarrete a presentar el segundo taller de sensores que trata de control de actuadores y sistema optoacoplados. Listo, pues vamos a comenzar con el primer punto que lo va a explicar mi compañera Luisa. Vamos con el primer punto, que es el manejo de transistores para actuadores, y para esto es importante poder realizar el control de motores mediante transistores, ya que estos elementos permitirán el accionamiento de motores y relevos de otros elementos. Tenemos una resistencia desconocida que es R1. En este caso vamos a hallar el valor de esa resistencia dependiendo del voltaje base que tengamos. Esa resistencia es la resistencia base y el voltaje variable va a ser nuestro voltaje de entrada, voltaje base, que podría ser 5, 9 voltios o 12 voltios, de acuerdo a lo indicado. Y ya directamente procedemos con las ecuaciones. Los materiales es un motor DC de 5 voltios, es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica. Tenemos un transistor Ya. de 400 que cuenta con una configuración NPN y es utilizado en el circuito como interruptor. Y tenemos una resistencia R1, que es la resistencia que calcula de acuerdo a cada voltaje para brindar el funcionamiento de los motores, es decir, los voltajes que tenemos de 5, 9 voltios y 12 voltios. Esto con el fin para que pues nuestro circuito, nuestro motor no se vaya a quemar o genere algún cortocircuito. Más o menos. Ahora tenemos el análisis funcionamiento, que para calcular R1 necesitamos tener en cuenta el valor de la corriente de colector. Esta será ya midiendo la corriente que pasa por el motor de 5 voltios que utilizamos en la práctica. Esa corriente ya directamente fue medida con una fuente de voltaje DC en serie con un multímetro. Entonces ya directamente vamos a mirar o aplicar las fórmulas para cada una de esas resistencias. Entonces calculamos la corriente de base inicialmente para poder calcular la resistencia de base. Entonces tenemos que la corriente de base sería IC sobre 10, la corriente de base sería igual a 35.4 miliamperios, que es el valor medio del motor de 5 voltios sobre 10, y eso nos daría 3.54 miliamperios. Directamente esa es la corriente de base. Ahora vamos a hallar el voltaje. Para el voltaje base de 5 voltios vamos a hallar la resistencia base. Entonces tenemos que los 5 voltios menos los 0.7 voltios, que es el voltaje base emisor. Esa es la caída de voltaje que pasa por esos dos puntos, ya que internamente es como un diodo. Y tenemos la corriente de base que la hallamos anteriormente, que es 3.54 miliamperios, y esto nos da una resistencia de 1214,68 ohmios, y la acercaríamos a un valor comercial, ya que esta no estaría disponible en el mercado, a 1 kilo ohmio. Directamente esa es la resistencia utilizada cuando tendríamos un voltaje base de 5 voltios continuos. Ahora vamos a ver el voltaje base, bueno, el montaje del circuito con el voltaje base de 5 voltios. Listo, ahora vamos a hallar la resistencia de base para un voltaje base de 9 voltios. Entonces tendríamos que los 9 voltios menos los 0.7 sobre los 3.54 miliamperios, que es la corriente de base. Eso nos da 2344,63, y la resistencia que más acercaría es 2.2 kilo ohmios en valor comercial. Y este es el montaje del circuito con un voltaje base de 9 voltios.
Ahora vamos con el voltaje base de 12 voltios, vamos a hallar esa resistencia base, entonces aplicando la ley de Ohm serían los 12 voltios menos los 0.7 voltios sobre el 3.54 miliamperios que es la corriente base y nos daría un valor de 3192,09 ohmios y el valor comercial que utilizaríamos para no disminuir su corriente base es 2.7 kiloohmios y este es el montaje del circuito. Línea transitorio. Bueno, pues aquí seguimos con el seguidor de línea transitorio. Para hacer este seguidor de línea, primero que todo nos reconoció lo que fue línea blanca, que al poner la línea blanca el circuito funcionaba o simplemente hacía girar los motores. Listo, pues son los materiales que utilizamos para hacer nuestro seguidor de línea. Pues primero que todo y lo primordial para este seguidor de línea es los QRD 1114, que este es un sensor óptico de corto alcance que utiliza para los sensores de línea, como lo decía, y pues según la configuración que nosotros le demos, este lo que va a hacer es reconocer o una línea de color blanco o una línea de color negro. También utilizamos unos transistores. En la foto se puede ver que eran 4 transistores porque pues se hicieron 2 circuitos. Estos transistores son los 2N2222 y este es un transistor con polarización NPN. Y en nuestro circuito de seguidor de línea funciona como un conmutador. También utilizamos unas resistencias, que pues las resistencias sí son primordiales para nuestro circuito para que no se queme en sí los otros componentes. Y esta nos permitirá oponer el flujo de electrones y sin embargo en la resistencia conectada al QRE nos ajustará el circuito para que este detecte el color blanco o el color negro, o sea, para configurar cuál va a detectar. Vale. Listo, acá son las clasificaciones de los sistemas. Por primera parte, aquí lo que está seleccionado o encerrado con azul es el sistema de detección. Este consta de pues una resistencia, el QRD 1114 y también vemos el sistema de control. Este está compuesto por resistencias también, un transistor y pues el que vemos señalado con el contorno amarillo. El sistema mecánico, ¿qué contamos con ese sistema mecánico? El otro transistor, podemos decir que en la foto también se ve como el otro transistor hace que este motor que está ahí tome su efecto y pueda darnos ese movimiento que requerimos para que el carro funcione prácticamente. Bueno, pues esto es una alerta que tiene que ser que tenemos que armar 2 circuitos de la misma forma para que nuestro seguidor de línea funcione. Eso sí, a la hora de conectar los motores debemos de conectarlos de forma intercalada, o sea, si en el circuito de la derecha tenemos que conectar el motor de la izquierda y en el circuito de la izquierda tenemos que conectar el motor de la derecha, para que cuando el circuito de la izquierda, por ejemplo, nos detecte que el carro como que se está saliendo de la línea,
lo que haga es detenerse y que se vuelva a orientar. Ahorita veremos un video en el cual estará la demostración de cómo funcionará en sí nuestro seguidor de línea. Eso sí, pues como al principio les dije, eh, el seguidor de línea estaba reconociendo línea blanca, así que se ajustó el circuito para que detecte el color negro. Bueno, para que este circuito o el sensor de color, por decirlo así, el QRD1114, detecte el color negro, pues tuvimos que hacerle un ajuste en la resistencia, en la que, en la que detecta pues ya el color negro en sí. Bueno, pues estos son los cálculos, o bueno, acá fue donde llamamos la corriente IQ y asignamos una resistencia de 500 ohmios, ya que limitará el flujo de corriente. Entonces, pues acá tenemos la operación que dice que IQ es igual a 9 voltios menos 1.25 voltios, que este 1.5 voltios es el voltaje consumido por el fototransistor. Todo esto lo dividimos por la resistencia que pusimos y esto nos da un valor que es de 15.5 miliamperios, que esto es lo que transita por esa resistencia. ¿Aló? Bueno, pues aquí vamos a ver el video del seguidor de línea, ya con sus partes funcionando. Y pues, corre video. Bueno, pues este fue nuestro video y nuestro montaje del seguidor de línea. Y pues vamos con el otro punto que lo va a explicar mi compañera. Ahora vamos a hablar del accionamiento de sistemas de 110 voltios mediante autoacoplador. Accionando sistema de 110 voltios por autoacoplador. Entonces, este es el circuito que nos brindaron, pero adicional tiene que tener ciertas características. Entonces, tiene que tener una señal proveniente de un 555, un sistema de temporización. Y el Bueno, pues los circuito materiales que utilizamos. y el circuito debe ser encendido. Y un circuito que debe ser encendido por un estímulo externo, en este caso un sensor. Bueno, pues los materiales que utilizamos para... Esta nos dice que es una resistencia que se modifica con el aumento o disminución de luz. El M555, que es un temporizador eléctrico. También utilizamos un MOC 3021, que es un optocoplador y funciona como un interruptor. En este circuito servirá como un aislamiento entre los componentes conectados en corriente directa. Y el transistor PTA08,
que es un triac que funciona como para controlar una carga de corriente alterna. Ahora vamos a ver las etapas del circuito. Se inicia con el sensor, que es la fotorresistencia, el LM555, que es el temporizador, el autoacoplador, que es el MOD 3021, sigue por el triac, que es el BTA08, y después enciende la bombilla. Ahora vamos a ver el funcionamiento del circuito con autoacoplador. Entonces, tan pronto pasa la mano por el sensor, en este caso la fotocelda, enciende por 10 segundos la bombilla. Bueno, pues acá pues comenzamos con la primera conclusión. Y esto nos dice que pues en relación a lo antes expuesto, podemos deducir que a través de la polarización fija se buscan los valores adecuados de una resistencia para el funcionamiento correcto de un circuito, y así evitar daños en la resistencia de carga que puede llegar a ser los motores, el relé o entre otros. También podemos ver la conclusión en el segundo circuito, y este nos dice que finalmente al variar la resistencia conectada al QR14 podemos ajustar nuestro circuito, y que esto prácticamente nos dice que podemos configurarlo como para que nos reciba el color negro como el color blanco. Y por último, nuestra conclusión número 3 nos dice que al aplicar un voltaje de corriente directa adecuado al circuito, la bombilla conectada a la corriente alterna empezará a tener fallas. Y si es un voltaje bajo de luz, la bombilla no encenderá o tendrá poca luminosidad, como el último video. Nuestra sustentación. Y bueno, pues aquí llegó nuestra sustentación de todo el laboratorio que tuvimos planteado para este curso de sensores. Entonces, les agradezco por su atención, y pues mi compañera. Gracias a todos por su atención. Hasta luego.